Hola, soy Natalia Zúñiga y hoy hablaremos de qué es la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune crónico-degenerativa que afecta a la mielina, es decir, es una enfermedad en donde las células inmunológicas te atacan a ti mismo, en donde no hay un periodo de tiempo definido de la enfermedad es decir, duras toda tu vida con esa enfermedad, y degenerativa de que va degenerando. La mielina, que es el recubrimiento de los nervios, por lo tanto, la esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central. ¿Es mortal? No, la esclerosis múltiple no es mortal. De hecho, solamente baja 5 años el tiempo de vida. Es decir, si vas a vivir 80 años, ahora vas a vivir 75 años. ¿Stephen Hawking le dio esclerosis múltiple? No, es un error muy común que cometemos, que es asociarlo porque su enfermedad también empieza con esclerosis, solo que la de él es esclerosis lateral, que de hecho esa sí es mortal y de por sí es un milagro que él haya vivido tanto tiempo, sigue siendo un misterio de por qué vivió tanto tiempo con esa enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son muy variados. Debido a que afecta al sistema nervioso central, podemos tener síntomas desde dejar de mover una pierna, dejar de mover un brazo, es decir, inmovilidad. Podemos tener síntomas a nivel visual, dejar de ver o ver doble. Podemos tener síntomas también intestinales, como estreñimiento, también a nivel renal, es decir, retención de líquidos o incontingencia, pero no solamente se queda en cosas físicas. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener también problemas de ansiedad, problemas de depresión, y no como consecuencia de la enfermedad, sino como un síntoma en sí, es decir, una depresión y una ansiedad clínica más que existencial, pero también podemos irnos a la parte cognitiva. Los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener problemas de memoria o pueden tener también problemas al retener la información. Por lo tanto, los síntomas son muy variados y depende del paciente, puede ser más grave o no. Obviamente, no todos los pacientes tienen todos estos síntomas. De hecho, por esa razón es que se le conoce como la enfermedad de las 1000 caras. ¿Cómo se hace un diagnóstico? Para el proceso diagnóstico tiene que haber un brote. Un brote es un momento en donde se agudiza la enfermedad. Entonces se tienen síntomas como no poder mover una pierna, no ver de un ojo, de dos ojos, estar paralizado de medio cuerpo, de todo el cuerpo, ver doble, perder masa muscular, perder fuerza. Los síntomas sí son un poco más eh, visibles y dramáticos, por así decirlo, en el momento en que hay un brote, más que cuando son los síntomas normales. Por lo tanto, en ese momento debes acudir a un especialista, a un neurólogo, y él te va a hacer ciertas pruebas, como es la resonancia. ¿Para qué sirve la resonancia? Para ver si tienes o no lesiones y si sí las tienes, ver si están activas, si son grandes, si son pequeñas. De ahí te hacen una punción lumbar. La punción lumbar sirve para ver el líquido encefalorraquídeo, en donde pueden hacer pruebas de otras enfermedades para descartarlas o hacer bandas oligoclonales. Estas bandas oligoclonales son importantes para el diagnóstico y también se hacen en suero, es decir, en sangre. Una característica de la esclerosis múltiple es que salen bandas oligoclonales positivas en líquido encefalorraquídeo, pero negativas en suero. También se hacen exámenes de anticuerpos monoclonales, igual para descartar otras enfermedades. Y se hace un estudio físico de los reflejos y otras cosas como la visión y todo eso para ver cómo está comportándose el cuerpo.
Como pudieron darse cuenta, tal vez muchos de los exámenes o mucho lo que va enfocado más es a descartar. ¿Por qué es esto? Porque para la esclerosis múltiple no existe porque para la esclerosis múltiple no existe un examen que teniéndolo ya te digan sí o no. Es un conjunto de exámenes que el profesional debe evaluar para ver si sí se acerca. Es por eso que antes tienen que descartar otras enfermedades. ¿Existe cura? No existe cura. La esclerosis múltiple hasta el día de hoy no tiene cura, a pesar de que ha sido una enfermedad bastante estudiada por muchos años, ya que el primer caso registrado fue en el siglo XIX y se ha avanzado bastante en los tratamientos, aún no encuentran cura y aún no entienden muchas cosas de esta enfermedad. Lo que sí hay son tratamientos. Existen diferentes tipos de tratamiento dependiendo de la necesidad del paciente, qué tan evolucionado o no esté la enfermedad y cuáles son su género, su edad, etc. ¿Cómo se puede vivir mejor con esclerosis múltiple? Al tener esclerosis múltiple, muchos piensan que no hay forma de mejorar la calidad de vida, pero sí. Las formas van desde una alimentación saludable, que claro, es algo que todos deberíamos hacer, pero pues los pacientes de esclerosis múltiple en especial, alta en fibra, normalmente se recomienda que esté alta en fibra, con una buena hidratación, baja en azúcares, baja en sal y en alimentos procesados o muy pesados para digerir. ¿Esto por qué? Por la fatiga, que más adelante explicaremos. También se recomienda que eviten fumar. Si fuman, que lo disminuyan o que evite fumar o que eviten tomar. Está bien tomar de vez en cuando, una copa social, pero si la persona que está sufriendo esclerosis múltiple suele tomar muy seguido alcohol, se les recomienda que baje el consumo, igual por el tema de la fatiga. También está otro tema que es la temperatura. Si la persona que es diagnosticada vive en una ciudad cálida o en un país cálido o en un país con estaciones, es recomendable que cuando haya calor siempre busque estar fresco. Si tiene que salir, obviamente, que evite golpes de calor porque eso hace que se canse mucho. También es recomendable el ejercicio, muy recomendable, pero hasta donde dé las capacidades de ese paciente. No solamente si puede moverse o no, también hasta donde el cuerpo se lo permite, porque no puede sobreexigirse. Y por último, pero no menos importante, tener una buena actitud. Porque si la persona se echa a morir, ya no quiere hacer nada, eso no ayuda. También es importante no estresarse ni tener emociones muy fuertes. Es decir, enojarse mucho, ponerse muy triste o ponerse muy feliz incluso. Claro, es difícil, pero es algo que el paciente debe ir aprendiendo a hacer porque esto afecta a que los síntomas que pueda tener del diario sean mayores. Hola, soy Natalia Zúñiga Martínez, tengo 19 años y soy paciente de esclerosis múltiple. Mi primer brote empezó el 17 de septiembre de 2019. A la fecha ya casi cumplo un año y es por eso que quiero hacer este video. También para que las personas que estén pasando por esto, o sea, que estén en un proceso inicial de esclerosis o que conozcan a alguien, pues les sirva de ayudas. Y si tal vez alguna vez presentaste alguno de estos síntomas, que no los dejes pasar tan fácilmente. Yo he sido afortunada porque solo he tenido un brote, como mencioné, y porque nos dimos cuenta a tiempo de la esclerosis. Es la razón por la que mis lesiones son pequeñas y mi pronóstico puede ser un poco mejor. Tal vez una persona que se le diagnosticaron ya con lesiones grandes está pasando una situación diferente. No estoy exenta en un momento llegar ahí, pero
que yo lo pude, por decirlo así, atacar a tiempo, ¿no? Darme cuenta a tiempo. ¿Qué es vivir con esclerosis múltiple? Pues es vivir con una enfermedad que a veces se ve y a veces no se ve. Yo llevo ya casi un año en fisioterapia. A mí me afectó porque perdí fuerza, perdí masa muscular en las piernas, más que nada. Empecé a ver doble, perdí parte cognitiva. Es decir, duré un tiempo para otra vez acostumbrarme a leer bien, o sea, no porque se me olvidara leer, sino porque me costaba concentrarme. Duré un tiempo en acostumbrarme otra vez a hacer pensamientos complejos porque no podía hacerlos, pero eso no significa que iba a ser algo permanente. Mi tipo de esclerosis es esclerosis remitente recurrente. Me permite que después de un brote yo tenga un tiempo de recuperación y pues puede que haya otro brote o no hay una fecha exacta, ¿no? Pero pues esa es también una ventaja, que es la mayoría de las esclerosis. Entonces, me ha dado ese tiempo para recuperarme. Al principio, pues sí fue algo difícil, porque es un cambio total, es un cambio de tu vida totalmente. Eres uno antes y después del diagnóstico, sí. Pero eso no significa que hay que pues echarse a morir. Tienes dos opciones, sí, echarte a morir y vas a empeorar, la verdad. Y lo otro es buscar la forma de salir adelante. Tienes que hacer cambios en tu vida, en todos los aspectos, todos. Uno de los síntomas más comunes que compartimos la mayoría de los que tenemos esclerosis múltiple es la fatiga, que es algo muy complicado de entender y hasta cierto punto de explicar, porque la gente, bueno, normalmente yo antes tampoco lo entendía o no lo hubiera entendido, ¿qué es la fatiga? Es como si hubiera una batería, como de un celular. Si gastaste toda tu batería del celular en la mañana, ya ahí te quedaste, suponiendo obviamente que no lo puedes volver a cargar, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, si tienes esclerosis múltiple, tienes que aprender a cómo vas a distribuir esa energía. ¿Qué pasa si dices, me voy a exceder? Uno, hay momentos que el cuerpo no te deja, literalmente. Y dos, luego vas a tener ciertas repercusiones. ¿A qué voy con esto? Voy a poner el ejemplo físico. Yo pues sí puedo hacer ejercicio, hago fisioterapia, pero la esclerosis múltiple me ha puesto un límite, ¿no? Yo puedo llegar hasta este límite. Claro, podría quedarme acá sin hacer nada, pero no evolucionaría, no mejoraría mi condición, pero yo puedo llegar hasta este límite. Si yo quiero sobreexigirme y llegar hasta aquí, voy a estar, porque ya me ha pasado, porque ya lo he experimentado, una semana con mucho dolor, una semana sin fuerza, que me tienen que ayudar a levantarme, ¿no? Entonces, es llegar a ese límite, sí, pero no significa que toda tu vida vas a estar ahí. Puedes ir avanzando poco a poco, que es otra cosa que te enseña la esclerosis múltiple, a tener paciencia. No solamente en encontrar la mejoría, en ver mejoría, sino también en el proceso diagnóstico. Si tú estás pasando por un proceso diagnóstico, obviamente quieres saber instantáneamente si tienes o no tienes. Yo fui afortunada, reitero, y mi proceso diagnóstico lo hicieron rápido y me empezaron a tratar rápido. Mi proceso diagnóstico duró 1 mes y medio. Hay personas que duran 2 años descartando, viendo. Entonces debes de tener paciencia. Ahora bien, si tú eres un familiar, un amigo, un conocido de un paciente con esclerosis múltiple, ¿qué hacer? La sociedad no nos ha enseñado a cómo tratar con personas enfermas. Así suene feo la palabra enfermas, es la realidad. Y no solo con la esclerosis múltiple, con muchas enfermedades. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que recomendaría, a través de lo que me ha molestado de otros, a través de lo que he visto,
Uno, infórmate. Si tienes algún familiar, amigo con cierta enfermedad, infórmate. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué pasa con esa enfermedad? Sí. 2, si tu conocido, familiar, amigo no quiere hablar sobre su enfermedad, no lo obligues. No lo obligues porque es algo que esa persona está afrontando. Pero si sí quiere hablar, pregunta cuando realmente te interese. Antes no. ¿Por qué? Porque si no, la persona sí va a sentir o se va a dar cuenta que no te interesó hasta cierto punto preguntarle y va a ser todavía peor. 3, no sintamos lástima. El sentir lástima es lo peor. Y por eso mucha gente prefiere no salir, prefiere no contar, prefiere no decir nada, porque le van a tener lástima. Y así no digan, pobrecito, él lo va a ver en tu mirada, lo va a ver en tus actuaciones, en que lo extralimitas. Entonces no hagamos eso. Tampoco los forcemos de más. Cada enfermo tiene que aprender a conocer su cuerpo y cada enfermo sabrá hasta qué punto llega. Si tú no eres esa persona, no la obligues a más. Y por último, ser empáticos en el sentido de que no juzguemos solamente lo que vemos. No sabes si, un ejemplo, a mí me pasaba, salía en silla de ruedas porque me costaba caminar y porque caminaba muy lento. Entonces salía primero en silla de ruedas, me llevaban y había un momento que me levantaba a ir caminando apoyada en la silla de ruedas. Y había gente que me veía mal porque pensaba que yo estaba en silla de ruedas solamente para actuar. Aparte a eso se le suma mi edad, entonces decían, está jugando. Entonces no hagamos eso. Y bueno, por último, reitero, si eres alguien que apenas está empezando esto, no te dejes derrumbar por la enfermedad. Es cierto, una vez alguien con esclerosis múltiple también me dijo, la esclerosis múltiple es esa compañera no deseada, pero que está ahí. Entonces, no dejemos que esa compañera no deseada nos gane. Seamos fuertes ante la situación y aunque sea difícil, aunque cueste, aunque tome su tiempo, siempre se va a salir adelante. No como antes, porque si te aferras en el antes podía y ya no vas a poder avanzar. Si te sientes solo, si sientes que nadie te entiende, casi en todos lados hay alguna asociación. Busca la asociación de esclerosis múltiple más cercana de donde vivas. Ahí habrá gente también que tiene tu enfermedad o que te pueda ayudar. Hablar sirve. Tal vez no con todo el mundo, pero con alguien, con alguien que te entienda o con alguien que realmente esté preocupado, sirve. Muchas gracias. Espero que este video les ayude tanto a entender un poco más la esclerosis múltiple como consejo.